Imagina despertar de madrugada con un ruido extraño viniendo de abajo de tu recámara, un ruido que no debería existir, porque debajo de tu casa no hay nada, o al menos no debería haber. La familia Morales vivió durante décadas en una casa común en la Ciudad de México, hasta que en julio de 2018 el piso de la cocina comenzó a hundirse, y cuando cavaron para descubrir el problema, encontraron una puerta de hierro oxidada. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Roberto Morales tenía 52 años en julio de 2018, plomero de profesión, manos callosas por el trabajo. Roberto era de esos hombres que arreglan todo en casa antes de llamar ayuda profesional. Vivía con su esposa Elena, una profesora de historia jubilada de 49 años, y su hija Camila, una estudiante universitaria de 23 años, en un barrio tranquilo de Coyoacán, en la Ciudad de México. La casa era antigua, muy antigua. Construida en 1920, tenía esas paredes gruesas de adobe, techo alto y ese olor característico de hogar que existe desde hace generaciones. Elena siempre bromeaba que la casa tenía alma. Roberto se reía y decía que lo único que la casa tenía era tubería vieja. La rutina de la familia Morales era sencilla y reconfortante. Roberto despertaba a las 6 de la mañana, tomaba su café negro bien cargado y salía a sus trabajos de plomería por la ciudad. Elena pasaba las mañanas leyendo en el pequeño jardín trasero, rodeado de bugambilias moradas que ella misma había sembrado 20 años atrás. Camila, cuando no estaba en la universidad estudiando arqueología, ayudaba a su mamá a cuidar las plantas y preparaba sus comidas vegetarianas que Roberto fingía que le gustaban. Era un martes común cuando todo comenzó. Elena estaba en la cocina preparando el desayuno. Huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientitas. El radio sonaba bajito con una canción de mariachi. El sol de la mañana entraba por las ventanas, creando esos rayos dorados llenos de polvo danzando en el aire. Fue cuando lo escuchó, un chasquido seco, como madera partiéndose, pero no era madera. Elena miró hacia abajo. El piso de cerámica rojiza, ese mismo piso que había estado ahí desde que se mudaron a la casa en 1995, tenía una grieta fina, una línea irregular que no estaba ahí ayer. «¡Roberto!», llamó, pero su esposo ya había salido a trabajar. Se agachó, pasó los dedos por la grieta. Estaba tibia, extraño, y cuando presionó levemente el azulejo, cedió un poquito, como si hubiera un espacio vacío debajo. Elena decidió no preocuparse. Las casas viejas tienen sus rarezas. Haría que Roberto lo revisara cuando regresara. Pero esa noche, cuando la familia se reunió para la cena, la grieta había crecido. «Papá, mira esto». Camila señaló el suelo. La línea delgada ahora era una hendidura de casi 2 centímetros de ancho. Y había más grietas alrededor, formando un patrón circular. Roberto frunció el ceño, agarró una linterna, iluminó la hendidura. Aire frío salió de dentro, un aire húmedo con olor a tierra mojada. «Esto no es normal», murmuró. Esa noche, ninguno de ellos durmió muy bien. Roberto se quedó pensando en la hendidura. Elena, acostada a su lado, juraba haber escuchado un sonido amortiguado viniendo de abajo de la casa alrededor de las 3 de la madrugada. Un sonido que no podía describir. ¿Como pasos? No. Como algo siendo arrastrado. Pero cuando despertó a Roberto, el sonido había parado. «Es solo la casa acomodándose, mi amor», Roberto dijo medio dormido. «Las casas viejas hacen eso». Pero su voz no sonaba tan convencida como a él le hubiera gustado. A la mañana siguiente, Roberto canceló sus trabajos. La hendidura en la cocina ahora tenía casi medio metro de ancho. Pedazos de cerámica habían caído durante la noche, revelando tierra oscura debajo. «Elena,
Llama a Camila. Necesito que vean esto. Las 3 personas se arrodillaron alrededor del agujero. Roberto iluminó con su linterna potente de trabajo. Lo que vieron los dejó en silencio. No había concreto debajo de las cerámicas. Había espacio. Un vacío oscuro que la luz de la linterna apenas podía penetrar. Y algo más. Escalones. Escalones de piedra bajando hacia la oscuridad. Dios mío, Elena susurró, haciendo la señal de la cruz. Camila, siempre la más curiosa, agarró la linterna de la mano de su papá. Espera, esto parece intencional. Mira cómo los escalones son regulares. Alguien construyó esto. Roberto se pasó la mano por el cabello canoso. No tiene sentido. Cuando compramos esta casa, el vendedor no mencionó nada sobre un sótano o algo así, porque probablemente no lo sabía. Elena dijo, su voz de profesora de historia activada. Esta casa fue construida en 1920, justo después de la Revolución Mexicana. Muchas casas de esa época tienen secretos. Durante los siguientes 3 días, la familia Morales vivió en un estado de curiosidad creciente, mezclada con aprensión. Roberto removió cuidadosamente más cerámicas alrededor del agujero, revelando una apertura de casi 1 metro cuadrado. Los escalones continuaban bajando, desapareciendo en la oscuridad húmeda. Camila no paraba de investigar. «Papá, mamá, tienen que ver esto», dijo una noche, su laptop abierta en la mesa de la sala. Durante la Revolución Mexicana, especialmente en Coyoacán, se construyeron varios túneles secretos. Los revolucionarios los usaban para esconderse, transportar armas, huir del ejército federal. Pero eso fue hace casi 100 años, Roberto argumentó. ¿Por qué alguien sellaría un túnel así y nunca lo mencionaría? Tal vez, Elena dijo despacio, porque tenían algo que esconder. El viernes, Roberto tomó una decisión. Voy a bajar. De ninguna manera, Elena protestó. Puede ser peligroso. Puede derrumbarse. Puede haber, no sé, víboras, arañas, Dios sabe qué. Mamá tiene razón, Camila concordó, aunque sus ojos brillaban con curiosidad mal contenida. Necesitamos llamar a alguien, tipo, no sé, la policía, un ingeniero. Roberto negó con la cabeza. ¿Y si esto es ilegal? ¿Y si quien construyó esto escondió algo que no debería estar aquí? Podemos tener problemas. No, primero veo qué es. Después decidimos si llamamos a alguien. El sábado por la mañana, a las 8, Roberto Morales bajó los escalones de piedra bajo su cocina por primera vez. Había amarrado una soga gruesa al fregadero de la cocina. Estaba usando su ropa de trabajo más vieja, botas pesadas, casco con linterna acoplada, y cargaba su celular en el bolsillo, aunque sabía que probablemente no tendría señal allá abajo. Elena y Camila observaban desde arriba, sosteniendo linternas. «Cuidado, papá», Camila dijo, su voz tensa. Roberto bajó lentamente. Los escalones eran empinados e irregulares, cubiertos por casi un siglo de humedad. 1 a 1, 5 escalones, 10, 15. «¿Cómo vas?», Elena gritó. «Estoy bien, los escalones continúan». 20 escalones, 25, y entonces, suelo firme. Roberto se detuvo en el último escalón, su linterna barriendo el espacio frente a él. «Dios mío», susurró. «¿Qué?», Camila y Elena gritaron al unísono desde arriba. Es un túnel de verdad. Se extiende hasta... No puedo ver dónde termina». La linterna de Roberto iluminó paredes de ladrillo antiguo, un techo en arco bajo que lo obligaba a agacharse ligeramente, y un suelo de tierra apisonada. El aire estaba frío y húmedo, con ese olor característico de tierra que no ve sol desde hace décadas. Pero había algo más. Objetos. Había objetos esparcidos por el suelo del túnel. Roberto se acercó al primero. Era una bota. Una bota militar antigua, de cuero gastado, todavía con restos de tela de un pantalón dentro. La iluminó mejor y sintió un escalofrío. Había más adelante, más botas, pedazos de tela, y entonces una carabina, antigua, oxidada, pero inconfundible.
un arma de fuego recostada contra la pared del túnel. «Roberto, ¿estás bien ahí abajo?». La voz de Elena resonó por los escalones. Roberto no respondió inmediatamente. Estaba mirando el arma, su mente acelerada. Esto no era solo un sótano olvidado. Esto era histórico. Esto era... «¡Elena!». Finalmente gritó de vuelta, su voz extraña. «Llama a Camila y baja aquí. Ustedes dos necesitan ver esto». «Pero dijiste que era peligroso». «Olvida lo que dije. Baja, despacio, pero baja». 10 minutos después, las 3 personas de la familia Morales estaban juntas en el fondo de ese túnel centenario bajo su casa. Elena sostenía el brazo de Roberto, sus ojos muy abiertos conforme su linterna revelaba más y más objetos olvidados. Camila, la estudiante de arqueología, estaba prácticamente temblando de emoción y miedo al mismo tiempo. «Esto es real», susurró. «Esto es realmente de la revolución. Mira, mamá, esa bota, ese estilo es de los años 1920. Y esa arma es una carabina Mondragón, mexicana, usada por los revolucionarios». Roberto caminó más adelante en el túnel, sus 2 mujeres siguiéndolo de cerca. Con cada paso, más revelaciones. Una mochila de lona podrida con lo que parecían ser documentos destrozados dentro. Un cantil militar, pedazos de munición esparcidos, y en las paredes marcas, rasguños, como si alguien hubiera contado los días ahí. «¿Cuántos metros crees que tenga esto?». Elena preguntó, su voz haciendo eco. «No sé, tal vez 50 metros, 100». Continuaron caminando, el túnel curvándose ligeramente hacia la izquierda, y entonces llegaron a algo que los hizo detenerse. Una puerta. No era exactamente una puerta, era una barrera, madera vieja, podrida, apilada bloqueando el túnel, como si alguien hubiera intentado sellar algo del otro lado. «¿Por qué alguien haría esto?», Camila murmuró. Roberto se acercó, tocó la madera con cuidado. Estaba frágil, descompuesta, con un empujón leve varias tablas cayeron, levantando una nube de polvo centenario, y entonces vieron lo que había del otro lado. Una cámara más grande que el túnel, con techo más alto. Y dentro... «No», Elena susurró, cubriéndose la boca con la mano. Dentro de la cámara, iluminados por las 3 linternas de la familia Morales, había esqueletos. 2 esqueletos humanos, todavía vestidos con uniformes militares en harapos, sentados contra la pared. Entre ellos, una caja de madera, y al lado de la caja, escrito con gis blanco en la pared de ladrillo, ahora desteñido pero todavía legible: «Si encuentras esto, recuerda a los caídos. 15 de marzo, 1923». Los 3 volvieron arriba en silencio. Nadie dijo nada hasta estar sentados en la sala, 3 tazas de café cargado en la mesa, las manos temblando ligeramente. Camila fue la primera en hablar. «Necesitamos llamar a alguien. Esto es importante. Históricamente, arqueológicamente. Y eran personas». Roberto asintió despacio. «Pero, ¿a quién llamamos? La policía va a pensar que estamos locos. O peor, nos van a acusar de algo». «El Instituto Nacional de Antropología e Historia», Elena dijo decisivamente. «El INAS. Ellos se encargan de hallazgos históricos. Es exactamente su trabajo». Pero antes de hacer cualquier llamada, decidieron investigar más. Necesitaban entender qué habían encontrado. Camila pasó todo el fin de semana investigando. Su pequeña mesa de estudios quedó cubierta de libros de la biblioteca de la universidad sobre la Revolución Mexicana, mapas antiguos de Coyoacán, relatos históricos de 1923. «Miren esto», dijo el domingo por la noche, sus papás sentados a su alrededor. Marzo de 1923. Hubo una rebelión, la rebelión de la Huertista. Generales que eran leales a Adolfo de la Huerta se levantaron contra el presidente Obregón. ¿Y?, Roberto preguntó. «Y Coyoacán fue un punto estratégico. Hubo combates en las calles. Familias enteras escondieron revolucionarios en sus casas. El ejército federal peinó el barrio buscando rebeldes». Elena sintió un escalofrío.
Entonces esos hombres allá abajo probablemente eran rebeldes escondidos aquí, y alguien, tal vez el dueño original de esta casa, los ayudó, pero algo salió mal. El lunes, mientras Roberto iba a trabajar de mala gana, necesitaban dinero y él tenía trabajos programados, Elena y Camila decidieron bajar nuevamente. Esta vez, equipadas con mejores linternas, cubrebocas contra el polvo, guantes y libretas para hacer anotaciones. Documentaron todo cuidadosamente, cada objeto, cada marca en las paredes. Camila fotografió con su celular, aunque sin poder compartir las fotos todavía. Cuando llegaron a la cámara nuevamente, respiraron hondo antes de entrar. «Vamos con respeto», Elena dijo suavemente. Estos eran seres humanos. Los esqueletos estaban exactamente como los habían dejado. 2 hombres. Eso era posible decir por los uniformes y por los huesos. Uno parecía más joven, tal vez 20 años cuando murió. El otro era mayor, más robusto. «Mira aquí, mamá», Camila dijo, iluminando la pared al lado de los esqueletos. Había más escrituras, muy tenues, casi invisibles. Se acercó, leyendo en voz alta: «Mi nombre es Capitán Ernesto Vega. Si alguien encuentra esto, por favor, díganle a mi familia en Puebla que morí con honor. Mi compañero es el soldado Miguel Torres». Elena sintió lágrimas en sus ojos. Escribieron sus nombres. Querían ser recordados. Camila estaba temblando. Como estudiante de arqueología, había leído sobre descubrimientos históricos, pero estar ahí leyendo las últimas palabras de hombres que murieron hace un siglo en su propia casa. «La caja», Elena dijo. «Veamos qué hay en la caja». La caja de madera era del tamaño de una caja de zapatos, con bisagras de metal oxidado. Estaba entre los 2 esqueletos, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Con manos enguantadas, Camila la tomó cuidadosamente. Era sorprendentemente pesada. «Vamos a subirla», decidió. «No quiero abrirla aquí». De vuelta en la cocina, bajo la luz natural del día, la caja parecía aún más antigua y misteriosa. Roberto había vuelto del trabajo temprano sin aguantar la curiosidad. «¿Listos?», Camila preguntó. Asintieron. Abrió la tapa lentamente. Las bisagras rechinaron en protesta y dentro, documentos. Pilas de documentos en papel amarillento, cuidadosamente doblados, fotografías en blanco y negro, y debajo de todo, envuelto en un trapo encerado. Dinero. Billetes antiguos mexicanos, algunas monedas de oro, algunos dólares americanos de la década de 1920. «Dios mío», Roberto susurró. Camila, con extremo cuidado, comenzó a examinar los documentos. Sus ojos se abrieron mucho conforme leía. Esto es increíble. Son órdenes militares, correspondencia entre oficiales rebeldes. Hay menciones a planeación de ataques. Y mira, mamá, nombres. Muchos nombres de personas importantes en la revolución». Tomó una de las fotografías. Mostraba un grupo de hombres en uniformes militares, sonriendo a la cámara. Uno de ellos estaba encerrado en un círculo con tinta desteñida. En el reverso de la foto, escrito a mano: «Capitán Ernesto Vega con su compañía, diciembre 1922, antes del fin». Elena tomó otra foto. Una mujer hermosa, joven, sosteniendo un bebé. En el reverso: «Mi esposa Rosa y mi hijo Ernesto Jr., mi razón para luchar». Tenía una familia, Elena dijo, su voz quebrándose. Dejó una familia atrás. Durante las siguientes horas, examinaron cada documento, cada fotografía, cada pedazo de esa cápsula del tiempo. Y lentamente, una historia comenzó a emerger. El capitán Ernesto Vega había sido un oficial leal a Adolfo de la Huerta. Cuando la rebelión comenzó en diciembre de 1922, se unió a los rebeldes, creyendo que estaban luchando por un México mejor. Trajo consigo al soldado Miguel Torres, un joven de su pueblo en Puebla. En marzo de 1923, las cosas estaban desesperadas para los rebeldes. El ejército federal de Obregón estaba ganando. Vega y Torres fueron separados de su unidad durante un combate en Coyoacán. Heridos y perseguidos, tocaron la puerta de una casa.
La casa que, décadas después, se convertiría en la casa de la familia Morales. En aquella época, la casa pertenecía a una familia llamada Ortiz. Pedro Ortiz, un simpatizante de la causa rebelde, escondió a los dos hombres en un túnel que él y sus hermanos habían construido para este propósito exacto. Pero algo salió mal. Música sombría. Camila encontró un diario pequeño entre los documentos. Las últimas páginas contaban la historia. 15 de marzo de 1923. Llevamos escondidos 3 días. Miguel tiene fiebre. La bala en su pierna está infectada. No hay médico que pueda venir sin poner a la familia Ortiz en peligro. El ejército revisó la casa ayer. Pedro les dijo que no había nadie aquí. Golpearon a su esposa, Ana, hasta que sangrara, tratando de hacerla hablar. Ella no habló. Esta mañana escuchamos disparos afuera, muchos disparos. Pedro no vino con comida. Nadie vino. Miguel murió al mediodía. Demasiada fiebre. Lo cubrí con mi abrigo. Estoy escribiendo esto porque sé que no voy a salir de aquí. Hay algo mal allá arriba. Demasiado silencio. Intenté abrir la puerta del túnel, pero está bloqueada desde afuera. Alguien la bloqueó. No sé si fue el ejército o... No quiero pensar en eso. Tengo agua por 2 días, tal vez, sin comida. Pero no importa. Dejo estos documentos porque son importantes. Muestran la verdad sobre lo que luchamos, sobre quién traicionó a quién, sobre el oro que desviaron para sus propios bolsillos mientras soldados como Miguel morían. Si alguien encuentra esto, por favor, díganle a mi Rosa que la amé hasta mi último aliento. Díganle a mi hijo que su padre luchó por algo en lo que creía. Capitán Ernesto Vega, 18 de marzo de 1923. Mi 3er día sin comida. Pronto Miguel y yo estaremos juntos otra vez. La sala quedó completamente silenciosa. Camila tenía lágrimas corriendo por su rostro. Elena lloraba abiertamente. Incluso Roberto, el hombre práctico que arreglaba tuberías y nunca lloraba, tenía los ojos rojos. Fueron olvidados. Elena finalmente dijo, por 100 años se quedaron ahí abajo, olvidados. Ya no. Camila dijo con determinación, limpiando las lágrimas. Ya no. Pero todavía había misterios por resolver. ¿Qué pasó con la familia Ortiz? ¿Por qué el túnel fue bloqueado? ¿Y quién selló la entrada de la cocina, escondiendo todo por casi un siglo? Camila se sumergió más profundo en sus investigaciones. Fue al archivo municipal, buscó registros de propiedad de la casa y descubrió algo perturbador. En marzo de 1923 hubo un incendio en la casa. Pedro Ortiz, su esposa Ana y sus 2 hijos pequeños murieron. El reporte oficial decía que fue un accidente, una vela volcada. Pero había una nota adjunta al reporte, escrita por un inspector. Sospecha de incendio intencional. Familia conocida por simpatías rebeldes, sin testigos. Caso cerrado. Oh, no. Camila susurró al leer. Compartió el descubrimiento con sus papás esa noche. El ejército los mató. Roberto dijo, su voz dura. Mataron a toda la familia y quemaron la casa por esconder a Vega y Torres. Y Vega y Torres estaban allá abajo, encerrados, sin saber que sus protectores estaban muertos. Elena completó. Murieron lentamente, esperando una ayuda que nunca llegaría. Pero todavía había una pregunta. ¿Quién selló la entrada de la cocina? Camila volvió a los registros. La casa quedó abandonada por años después del incendio. Fue vendida en 1928 a una familia llamada García. Ellos hicieron reformas extensivas, incluyendo rehacer toda la cocina. Fueron ellos, Camila dijo. La familia García, cuando reformaron la cocina en 1928, deben haber encontrado la entrada del túnel y decidieron sellarla. ¿Por qué? Roberto preguntó. Miedo, probablemente, Elena dijo. Era 1928. La revolución había terminado oficialmente, pero todavía había tensión. Si encontraron los cuerpos allá abajo, los documentos, pueden haber tenido miedo de ser asociados con los rebeldes. Entonces sellaron todo y nunca hablaron de ello. Y así, por casi 90 años, el secreto permaneció enterrado.
hasta que el peso del tiempo y la edad hicieron que el piso comenzara a ceder. Hasta que la familia Morales, sin saberlo, abrió una ventana al pasado, pero quedaba la decisión más importante: ¿qué hacer ahora con este descubrimiento? El martes siguiente, 3 semanas después de descubrir el túnel, la familia Morales estaba sentada en la sala de su casa junto a 4 personas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La decisión de llamar al INAH no había sido fácil. Sabían que una vez que los especialistas estuvieran involucrados, perderían el control del descubrimiento. Su casa se convertiría en un sitio de interés histórico. Habría excavaciones, investigaciones, tal vez hasta visitas públicas eventualmente. Pero era lo correcto. El doctor Francisco Mendoza, un arqueólogo especializado en historia de la Revolución Mexicana, tenía lágrimas en sus ojos mientras examinaba los documentos. Esto es extraordinario», dijo, su voz temblorosa. «Sabíamos que túneles como este existían, pero encontrar uno tan preservado, con las víctimas todavía presentes, con documentos primarios». Miró a la familia Morales con profundo respeto. «No tienen idea de la importancia de lo que encontraron. Estos documentos mencionan figuras históricas. Hay evidencia aquí de corrupción en altos niveles del gobierno revolucionario. Hay listas de oro desviado, de traiciones, de ejecuciones sumarias. Por eso los mataron», Camila dijo suavemente. «Vega sabía demasiado». El doctor Mendoza asintió. «Posiblemente, probablemente, la historia de la Revolución Mexicana está llena de secretos así. Pero ahora, gracias a ustedes, uno de esos secretos sale a la luz». Durante las siguientes semanas, la casa de los Morales se transformó. Especialistas iban y venían. El túnel fue cuidadosamente documentado, cada centímetro fotografiado, medido, analizado. Los restos mortales de Vega y Torres fueron removidos con respeto y dignidad, llevados para análisis forense y eventual entierro apropiado. Pero el descubrimiento más importante vino cuando los especialistas estudiaron los documentos con más detalle. El doctor Mendoza visitó a la familia un viernes por la noche, su rostro iluminado por la emoción. «Necesitan saber», comenzó, sentándose en la sala que se había vuelto tan familiar para él. «Los documentos de Vega contienen información que cambia nuestra comprensión de eventos específicos de la Revolución. Hay cartas firmadas por generales que la historia recuerda como héroes, ordenando masacres de civiles. Hay registros de oro robado que desapareció. Ahora sabemos a dónde fue. Hay confesiones de traiciones que causaron la muerte de cientos de soldados». Hizo una pausa, mirando directamente a Roberto. «Y hay, específicamente, evidencia de que la familia Ortiz, las personas que los escondieron, no murió en un accidente. Hay una carta aquí, de un oficial del Ejército Federal a su superior, pidiendo permiso para eliminar a los colaboradores en la casa de Coyoacán. La fecha es 14 de marzo de 1923, un día antes del incendio». «Entonces, tenemos prueba», Elena dijo. «Prueba de que fueron asesinados». «Sí, y tenemos los nombres de los responsables, oficiales que después se convirtieron en políticos prominentes, algunos con descendientes todavía vivos e influyentes hoy». «Esto va a causar olas», Roberto dijo despacio. El doctor Mendoza asintió gravemente. «Ya está causando. Hay presión, de ciertos sectores, para mantener algunos de estos documentos fuera del dominio público. Hay familias poderosas que no quieren ver el nombre de sus ancestros manchado». «¿Y ustedes van a ceder?», Camila preguntó, su voz afilada. «No», el doctor Mendoza dijo firmemente. «La historia pertenece a todos. Estos hombres murieron para que la verdad fuera conocida. No los vamos a deshonrar ahora escondiéndola nuevamente». Pero había un descubrimiento más importante.
Y este tocó el corazón de la familia de una manera que no esperaban. Una de las historiadoras de Lina, la doctora Carmen Reyes, se había especializado en rastrear familias. Tenía noticias. «Encontré descendientes», dijo una tarde lluviosa visitando a los Morales con un sobre amarillento. «Del capitán Vega». Elena llevó la mano a su boca. «¿Cómo?». Mencionó a su esposa Rosa y a su hijo en el diario. Rosa Vega volvió a Puebla después de que su esposo desapareciera. Crió a Ernesto Jr. sola, trabajando como costurera. Nunca supo qué pasó con su esposo. Simplemente nunca volvió de la guerra. La doctora Reyes abrió el sobre, mostrando fotos. Rosa murió en 1965, pero Ernesto Jr. vivió hasta 2010. Tuvo 3 hijos. Una de sus nietas todavía vive en Puebla. Su nombre es Sofía Vega. Tiene 34 años y es profesora de literatura. Pausa. ¿Quisieran conocerla?, la doctora Reyes preguntó. Ella quisiera mucho conocerlos y le gustaría venir aquí, ver dónde su bisabuelo pasó sus últimos días. La respuesta fue un sí unánime. 2 semanas después, una mañana soleada de septiembre, Sofía Vega llegó a la casa de los Morales. Era una mujer delgada, de cabello castaño largo, ojos que eran exactamente como los de la fotografía del capitán Vega que habían encontrado. Cuando Elena abrió la puerta, las 2 mujeres simplemente se abrazaron, llorando, sin haberse conocido nunca antes. «Gracias», Sofía susurró. «Gracias por encontrarlo, por darle un nombre nuevamente, por recordarlo». Camila estaba ahí, sosteniendo la caja de documentos. «Él nunca quiso ser olvidado», dijo suavemente. «Y ahora, gracias a tu familia, no lo será». Bajaron juntas al túnel, ahora iluminado por lámparas eléctricas, seguro, limpio por los arqueólogos. Sofía tocó las paredes donde su bisabuelo había pasado sus últimos días. Leyó las palabras escritas en la pared. «Si encuentras esto, recuerda a los caídos». «Recordamos», dijo, su voz haciendo eco en el túnel. «Recordamos, bisabuelo». Pero había una última sorpresa, una que nadie esperaba. Entre los documentos personales de Vega, Camila había encontrado algo que inicialmente pensó que era solo otra nota personal. Era un pedazo de papel pequeño, doblado múltiples veces, escondido dentro del diario. Esa noche, con Sofía todavía presente, Camila lo desdobló cuidadosamente. Era una lista de nombres y números. «Dios mío», susurró. «¿Qué es?», Roberto preguntó. Creo que es una lista de dónde el oro desviado fue escondido. Mira, hay ubicaciones, coordenadas, algunas en Puebla, algunas en la Ciudad de México, una hasta en Veracruz». El doctor Mendoza, que había sido llamado inmediatamente, examinó el documento con ojos expertos. «Esto es legítimo», dijo lentamente. Ernesto Vega era el tesorero de su unidad. Él sabía dónde estaban los fondos, y antes de morir documentó todo. No solo la corrupción, sino dónde el oro robado fue escondido. «¿Todavía existe?», Sofía preguntó, su voz llena de esperanza e incredulidad. «Solo hay una manera de averiguarlo», el doctor Mendoza dijo. Y entonces, 3 meses después de descubrir el túnel bajo su cocina, la familia Morales se encontró en una aventura que nunca imaginaron. Acompañados por especialistas del INA, Sofía Vega y algunas autoridades gubernamentales, comenzaron a seguir las pistas dejadas por el capitán Vega. La primera ubicación era en Puebla, en las afueras de la ciudad, en una hacienda abandonada que había pertenecido a un colaborador de los rebeldes. Cavaron donde las coordenadas indicaban, 2 metros de profundidad, y entonces la pala de uno de los trabajadores golpeó algo metálico, una caja de hierro, pequeña, sellada, enterrada por un siglo. Cuando la abrieron, dentro había monedas de oro, 23 monedas, cada una valiendo una pequeña fortuna hoy. Pero no era por el dinero, era por la verdad. Era por un hombre que,
Aun sabiendo que iba a morir, pasó sus últimas horas documentando la historia, dejando pistas, asegurando que la corrupción que presenció no quedaría enterrada para siempre. Las otras ubicaciones revelaron más. No todas tenían oro. Algunas habían sido descubiertas o saqueadas a lo largo de los años, pero 2 otras tenían pequeños tesoros preservados. El gobierno mexicano declaró que el oro recuperado sería dividido, una parte para el Museo Nacional de Historia, para educar a futuras generaciones, una parte para los descendientes de Vega, reconociendo el sacrificio de su familia, y una parte para la familia Morales, en agradecimiento por traer esta historia a la luz. Pero para la familia Morales, el verdadero tesoro no fue el oro. Fue la historia, fue dar voz a hombres que murieron en silencio. Fue conectar a una nieta con un bisabuelo que nunca conoció. Fue revelar verdades que estuvieron enterradas por un siglo. La casa de la familia Morales nunca volvió a ser la misma. No físicamente, aunque mantuvieron la entrada del túnel accesible, ahora con una trampilla de vidrio en la cocina, permitiendo que miren hacia abajo cuando quieran, para recordar lo que descubrieron. Pero emocionalmente, espiritualmente, todo cambió. Roberto Morales, el plomero práctico que siempre dijo que la casa no tenía alma, ahora habla de ella con reverencia. ¿Cuántas historias guardan nuestras casas?, les dice a los clientes cuando se quejan de una tubería vieja. ¿Cuántos secretos están bajo nuestros pies? Creó un pequeño negocio paralelo, ayudando a historiadores a investigar casas antiguas en Coyoacán y otras partes de la ciudad. No por el dinero, aunque eso ayuda, sino por la posibilidad de encontrar más historias perdidas. Elena volvió a dar clases, no en una escuela tradicional, sino en tours históricos. Guía grupos por la casa, ahora oficialmente reconocida como un sitio histórico, contando la historia de Vega, Torres y de la familia Ortiz. Dice que es su manera de garantizar que nunca sean olvidados otra vez. Cada persona que escucha esta historia, dice, lleva sus nombres consigo: Ernesto Vega, Miguel Torres, Pedro Ortiz, Ana Ortiz. Mientras digamos sus nombres, ellos viven. Camila terminó su licenciatura en arqueología con honores. Su tesis fue sobre túneles revolucionarios en Coyoacán, naturalmente. Ahora está haciendo su maestría, trabajando directamente con el INAH, investigando otros posibles sitios donde revolucionarios pueden haber sido escondidos u olvidados. Hay tantas historias todavía enterradas, dice. Mi trabajo es encontrarlas, dar voz a los que fueron silenciados. Ella y Sofía Vega se volvieron amigas cercanas, casi hermanas. Sofía visita frecuentemente, y las dos pasan horas en el túnel, ahora un memorial, conversando sobre historia, sobre familia, sobre memoria. Sofía Vega usó su parte del oro recuperado para crear una fundación, la Fundación Capitán Ernesto Vega, dedicada a documentar historias perdidas de la Revolución Mexicana, especialmente de las personas comunes que fueron atrapadas en el fuego cruzado de la historia. Mi bisabuelo murió tratando de preservar la verdad, explicó en la inauguración de la fundación, con la familia Morales a su lado. Lo mínimo que puedo hacer es continuar su trabajo. La fundación ya ha documentado más de 50 historias de familias afectadas por la revolución, creó un archivo digital accesible al público y patrocinó excavaciones en 3 otros sitios donde revolucionarios pueden haber sido escondidos. Los documentos de Vega causaron, como se predijo, olas políticas. 3 familias prominentes de la Ciudad de México tuvieron que confrontar el hecho de que sus ancestros cometieron crímenes de guerra. Hubo negaciones, hubo enojo, hubo intentos de suprimir la información, pero la verdad, una vez a la luz, no puede ser enterrada nuevamente. Se escribieron libros, se filmaron documentales, la historia del capitán Vega, del soldado Torres, de la familia Ortiz y de la familia que los descubrió un siglo después, se volvió conocida en todo México y más allá. En el primer aniversario del descubrimiento, la familia Morales y Sofía
organizaron una ceremonia memorial. Los restos de Ernesto Vega y Miguel Torres habían sido finalmente enterrados con honores militares en un panteón en Puebla, junto a los padres de Vega. La familia Ortiz también había sido honrada. Sus muertes oficialmente reconocidas como asesinato, no accidente, y un memorial fue erigido en su honor en Coyoacán. La ceremonia fue simple, pero profundamente emotiva. Veteranos de las Fuerzas Armadas Mexicanas estuvieron presentes. Historiadores vinieron de universidades de todo el mundo. Y lo más importante, descendientes de otros revolucionarios, personas que también tenían abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que lucharon y murieron en la revolución, asistieron. Una mujer mayor se acercó a Elena después de la ceremonia. Mi abuelo desapareció en 1924, dijo, lágrimas en sus ojos ancianos. Nunca supimos qué le pasó, simplemente desapareció. Escuchar que ustedes encontraron a Vega y Torres, que les dieron nombres otra vez, entierros dignos, eso me da esperanza. Esperanza de que tal vez un día alguien encuentre a mi abuelo también. Elena la abrazó. Siga buscando, susurró. Nunca deje de buscar. ¿Y la casa? La casa en Coyoacán que guardó secretos por un siglo. Todavía está en pie. Todavía es la casa de la familia Morales. Pero ahora también es un memorial, un museo, un recordatorio. Grupos escolares la visitan. Estudiantes de historia hacen peregrinaciones. Personas que simplemente sienten la necesidad de conectarse con el pasado vienen a sentarse en la pequeña cámara donde Vega escribió sus últimas palabras. El túnel, preservado exactamente como fue encontrado, excepto por los restos mortales respetuosamente removidos, es un testimonio silencioso. Las marcas en las paredes donde Vega contó sus últimos días. El mensaje en Kiss: si encuentras esto, recuerda a los caídos. Y la gente recuerda. Ay, ¿cómo recuerdan? A veces, tarde en la noche, cuando la casa está quieta, Elena dice que todavía siente la presencia de los que vinieron antes, no de forma aterradora, de forma reconfortante, como si la casa estuviera finalmente en paz, sus secretos revelados, sus historias contadas. Roberto se ríe de ella, pero gentilmente, porque él también lo siente. Nunca lo admitiría en voz alta, pero cuando trabaja en la cocina, cuando mira a través de la trampilla de vidrio hacia el túnel abajo, susurra, recordamos, prometemos que siempre vamos a recordar. La familia Morales despertó una mañana de julio de 2018 pensando que sería un día normal. Se fueron a dormir esa noche habiendo descubierto una ventana a la historia, una conexión con almas perdidas, una responsabilidad de preservar la memoria. Y sus vidas, como el piso de la cocina que comenzó todo, nunca volvieron a ser las mismas, pero cambiaron para mejor, porque ahora saben, profundamente, intuitivamente, que cada casa tiene historias, cada calle tiene memorias, y que nuestro trabajo, como humanos, es excavar esas historias, traer esas memorias a la luz, y garantizar que aquellos que vinieron antes no sean olvidados. El capitán Ernesto Vega quería ser recordado. Y gracias a la familia Morales, gracias a un piso que se dio y una curiosidad que no pudo ser contenida, lo fue. Todos fueron recordados y sus historias viven. ¿Y tú? ¿Ya te has puesto a pensar qué historias tu propia casa puede estar guardando? ¿Qué secretos pueden estar bajo tus pies? La historia no está solo en libros o museos, está a nuestro alrededor, en las paredes que tocamos, en los pisos que pisamos, esperando ser descubierta. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar diferente sobre el pasado, deja tu like y comparte con alguien que también le gusten los misterios reales. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿tu casa es antigua? ¿Ya has encontrado algo extraño o inexplicable donde vives? ¿Quién sabe si no eres el siguiente en descubrir una ventana al pasado? Muchas gracias por ver hasta el final.
Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Activa la campanita para no perderte el siguiente caso intrigante. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la historia nunca está realmente enterrada, solo espera ser encontrada.